amigo Huber, a María Esther, la recuerdo mucho de la maestría, gratos recuerdos, quiero mucho a la Universidad Kennedy, y bueno, hoy afortunadamente estos mecanismos y estos dispositivos nos permiten encontrarnos y acercarnos un poco más. Bueno, César Soto es magíster, hizo la maestría en psicoanálisis en la Kennedy, y dirige en la Universidad Católica de Pereira una especialidad en ciencias sociales, y tuve el gusto de conocerla. Es una universidad muy importante allá en Pereira. Me invitaban a dar un curso sobre adicciones, bueno, una conferencia, estuvimos con tu semillero de investigación, muy interesante. La verdad que un trabajo que hace César muy lindo. Es un profesor muy querido, muy linda gente. Así que bueno, te agradezco a vos. Bien, bueno. Entonces, a partir de esa grande experiencia que tuve en Buenos Aires, pues eso ha influenciado muchísimo mi formación como psicoanalista, en la investigación psicoanalítica también. Y bueno, hoy les voy a presentar un poco, les voy a hablar un poco de ese recorrido que yo he hecho por la clínica psicoanalítica lacaniana y que demuestra un poco también mi actualidad con relación a los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y bueno, pues quiero poner aquí sobre la mesa para ser discutidos y para ser abordados. Entonces, quiero hablar pues del acto en la clínica psicoanalítica lacaniana y voy a hacer un pequeño recorrido por la enseñanza de Lacan, donde él va estructurando a lo que le llamó acto analítico, no desde el inicio de su enseñanza, la acción del analista. A ver, apaguemos todos los micrófonos, así se escucha mejor lo de él. Listo. Entonces, en esa medida voy a hacer un recorrido en donde podamos ir ubicando la transformación de ese concepto de acción analítica a acto analítico propiamente dicho. Sí, espero que me estén escuchando bien, si no me dicen. Para la interpretación, entonces, parto del concepto de la interpretación en psicoanálisis. La interpretación tiene el estatus, ¿sí?, de ser el elemento fundamental en la clínica psicoanalítica. Es gracias a esta táctica, como la llama Lacan, en La dirección de la cura, en el texto La dirección de la cura y sus principios de su poder, y donde ubica que la intervención del analista puede tener efectos sobre el reordenamiento en la cadena del discurso. Es la acción del analista, no ha formalizado aún el concepto de acto analítico. Entendido desde la lógica del punto de capitonado, que procura la reorganización de manera retroactiva o a priori, como lo señala Lacan, del sentido del síntoma en una cadena discursiva. Aquí, el sentido del síntoma está en relación al deseo inconsciente. La transferencia juega un papel importante de ese vínculo con el otro, que establece la forma de demanda a la que da lugar el análisis. Primer acto, entonces, acto de iniciación que implica el psicoanálisis en extensión. Es decir, que el establecimiento de la transferencia ya lo podemos entender como un acto, obviamente en el contexto de la clínica psicoanalítica. El analista, ubicado como función de semblante de objeto del deseo, es el lugar que se convierte en la única vía de una respuesta que tiene el sujeto, puesto que ante la demanda que se instala en el campo de la transferencia, el sujeto se encuentra con que el otro no puede responder a ese lugar del deseo. El otro está castrado también. No hay un significante que indique el lugar del deseo para el sujeto. El fantasma se convierte entonces en esa representación que procura una muletilla o un bastón imaginario para la identificación del sujeto con relación al otro. El analista se presta para ocupar este lugar, pero debe defraudar su función de encarnar el objeto de deseo. Frente a esa falta que se instala allí, es el síntoma el que llega a colmar el vacío para el sujeto. Y aquí Mabel sabe muy bien y ha
recorrido muy bien esta cuestión del síntoma, ¿no? Los síntomas contemporáneos. Aquí el fantasma juega el papel de revelar la verdad como causa del deseo del sujeto. El síntoma aquí tiene una estructura de verdad, y la verdad en el fantasma es una construcción de ficción. En la primera época de su enseñanza, Lacan dice que el inconsciente es interpretado en la vía del lenguaje, de acuerdo a las leyes de la metáfora y de la metonimia, como repetición en la cadena significante, que por la acción del analista... A ver, César, si podés, perdón que te interrumpa, si podés ir un poco más despacio para que podamos pensar. Así después te preguntamos. Dale, problema. Gracias por indicarme. En la primera época de la enseñanza de Lacan, el inconsciente es interpretado en la vía del lenguaje, de acuerdo a las leyes de la metáfora y de la metonimia. Como repetición, desde esta lógica, como repetición en la cadena significante, que por la acción del analista recupera el sentido de manera retroactiva. Y también como metáfora que opera en la sustitución de un significante por otro significante. Hacia allí opera la acción analítica. Hasta aquí me refiero a la acción analítica, puesto que Lacan formalizará el concepto de acto en su seminario 14, el de la lógica del fantasma, y lo desarrollará en el siguiente seminario, que es el 15, titulado El acto psicoanalítico. La acción analítica opera entonces sobre la alianza que se abre en el enunciado que se articula como cadena, palabra plena que emerge del sujeto y que es conclusiva en la comprensión de la verdad del síntoma. Aquí, la cadena del lenguaje tiene efectos de significado. La cadena del inconsciente estructurado como un lenguaje que metaforiza una verdad tiene efectos de significado. El análisis y la función del acto, en este sentido, revela el sentido de los síntomas. En el texto Variantes de la cura tipo, de 1955, dice Lacan, abro comillas, es por el desciframiento de este material como el sujeto recobra, con la disposición del conflicto que determina sus síntomas, la rememoración de su historia. Y es igualmente por la restauración del orden y de las lagunas de esta, como se mide entonces el valor técnico que debe concederse a la reducción de los síntomas. Hasta ahí con Lacan. La acción que lleva a cabo el analista está basada entonces en principios que implican en primera medida la interrogación por la práctica de quien se ubica como analista. El interrogarse por la práctica y por los efectos de esta es algo de vital importancia para el psicoanálisis lacaniano. Los pilares fundamentales allí son entonces el lenguaje y la palabra como elementos frente a los cuales el analista ubica su interpretación como acción reveladora de la verdad del sujeto. El acto, para Lacan en este sentido, radica en un pensamiento de la técnica basada en extraer del material discursivo del paciente el sentido del síntoma en la vía de la emergencia de un nuevo material. En este sentido, la interpretación figura como una de las acciones del analista. ¿En qué principio se basa esta intervención del analista? Es en el desciframiento del material y la interpretación de la resistencia, los factores más importantes de la acción del analista, en donde el sentido de los síntomas, como verdad del inconsciente, va a estar ligado a la suspensión del saber que se le ha supuesto al analista. En el texto escrito de Lacan,
la dirección de la cura y los principios de su poder, va a decir que la interpretación para descifrar la diacronía de las repeticiones inconscientes debe introducir en la sincronía de los significantes que allí se componen algo que bruscamente haga posible su traducción. Precisamente lo que permite la función del otro con mayúscula en la ocultación del código, ya que es a propósito de él como aparece su elemento faltante. Es decir, que dentro de la lógica del lenguaje es importante la función del analista en ese lugar del código para poder que el efecto retroactivo se lleve a cabo con base en la interpretación. En el escrito de 1958, también vamos avanzando un poco, ¿cierto?, en las fechas, en la enseñanza de Lacan. En el escrito de 1958, el psicoanálisis verdadero y el falso, eso está en otros escritos, hay dos. Dice Lacan que la técnica analítica tiene su fundamento en la palabra, y es allí en donde deben hallarse sus efectos. Con esto se refiere a la revelación de un nuevo material en la cadena discursiva, una sustitución significante. Aquí lo que causa el inconsciente son las leyes y los efectos propios del lenguaje, y su interpretación implica el develamiento de su significado. Es el abordaje por lo simbólico, articulado con lo imaginario. De esta manera, para Lacan, la posición del analista en cuanto a su intervención es la de ser quien permite la reescritura de la historia del sujeto en un nivel mítico de la verdad. Entonces, la década del 50 nos procura entonces la vía del sentido del síntoma, la vía de la interpretación y el desciframiento a partir del lenguaje de la palabra, ¿no? Hasta ahí la década del 50, ¿no? Entonces vamos a ver que en el 60 Lacan va a transformar un poco esta noción de la acción del analista y lo va a formalizar como acto analítico. En el seminario 11 de 1964, titulado por Jacques Miller, Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, dice Lacan que la transferencia es la puesta en acto del inconsciente, ejerciéndose en el sentido de llevar la demanda a la identificación y la identificación nuevamente al sujeto de la pulsión, procurando allí el develamiento del goce que se implica en el síntoma. Quienes han trabajado el grafo del deseo pueden irse imaginando cuál es el recorrido, ¿cierto? Que va desde la demanda, ¿cierto?, hacia la pulsión, hacia el goce, la castración, y la vía, pues, identificatoria. En el texto del Trip de Freud y el deseo del psicoanalista del año de 1964, dice Lacan, abro comillas, es el deseo del analista el que en último término opera en el psicoanálisis. Esto está en la página 811 de los escritos. Aquí se puede delinear la introducción de un elemento fundamental articulado con la interpretación y la transferencia. El deseo del psicoanalista como motor que empuja el establecimiento de un dispositivo y el reconocimiento del acto del sujeto, que es la emergencia del inconsciente. Es decir, que ubicar el inconsciente en tanto su emergencia a partir de las formaciones del inconsciente, allí se capta también un acto, el acto del sujeto. En el año 67 escribe Lacan un texto titulado La equivocación del sujeto supuesto saber. Este texto lo encuentran en los otros escritos también, en donde dice Lacan, la inscripción de lo real en la experiencia del sujeto es lo que puede definir el acto analítico. Aquí lo real opera como lo imposible de ser significantizado, lo que no puede ser simbolizado. Cito a Lacan en este momento, abro comillas.
El psicoanalista debe encontrar la certeza de su acto y la ansia que constituye su ley. El acto analítico es desde su revelación original un acto nunca tan bien logrado como cuando es fallido. Cierro comillas. Esto quiere decir, Lacan nos quiere decir aquí, que lo real, como lo que no cesa de no escribirse, es lo que operará como lo fallido en su intención de simbolizarse o de significarse. Es decir, que el acto para Lacan en este sentido tiene efectos, ubica la emergencia del sujeto, pero en cuanto a su división, a lo imposible, a lo fallido, ¿no? Entonces lo fallido va a ser una característica también del acto en cuanto a su cara real. En ese mismo año escribe Lacan Psicoanálisis, razón de un fracaso. Se llama el escrito. Allí involucra la función del analista desde la autorización que se funda en su propio acto. El analista se autoriza de su propio acto, dice Lacan allí. Es desde donde puede responder de esta función que se va a determinar una relación de su práctica con el sujeto y el objeto del psicoanálisis. El sujeto del inconsciente es el sujeto del psicoanálisis en su relación con el objeto, y el objeto del psicoanálisis es el objeto A. Cito a Lacan, abro comillas. El acto es aquello por lo cual el psicoanalista se compromete a responder de él. Esto lo pueden encontrar en la página 366 de los otros escritos. Hasta ahí con Lacan. En este sentido, Lacan avanza en la formulación de la función del analista con respecto a su operación en la clínica. En el año 1967 y 1968 formaliza la noción de acto psicoanalítico para delimitar de cualquier tipo de acción que se pueda llevar a cabo de manera comportamental, es decir, por fuera de un simple movimiento motriz. Esto no falta en toda intervención del analista, su palabra, su gesto, su movimiento. No obstante, es en el efecto de la palabra y en el campo del lenguaje en donde el acto va a tener su sustento y su reconocimiento. Es con los efectos del sujeto en su emergencia como el acto analítico se implica en el dispositivo del análisis. En este seminario, el acto analítico, el acto deviene palabra plena con su correlato significante. A esta altura de la enseñanza de Lacan, el acto está implicado directamente en la cadena significante. Cito a Lacan. Él nos da un ejemplo de cómo entender el acto analítico. Abro comillas. Dice Lacan, puedo acá caminar a lo largo y a lo ancho mientras les hablo. Esto no constituye un acto. Pero si un día, por franquear un cierto umbral, yo me pongo por fuera de la ley, ese día mi motricidad tendrá valor de acto. Cierro comillas. Esto está en la página 8 del seminario El acto psicoanalítico, de la versión traducida por la Escuela Freudiana de Buenos Aires. En esta definición, el acto opera como transgresión, una apuesta sin cálculo, pero no sin deseo. Acto es un acto que no es garantizado frente al hallazgo sorpresivo del sujeto en su condición de dividir. Es decir, que no puede calcularse esta cuestión del acto analítico porque no refiere a una técnica, ¿sí?, ni a un estándar de intervención. Del documental Una cita con Lacan, de Gerard Miller, extraigo un ejemplo para ampliar la idea anterior. Si lo han visto, lo pueden recordar. Ese documental, si no lo han visto, se lo recomiendo. Es un documental muy interesante donde escuchamos analizantes de Lacan transmitir su experiencia. Entonces, una analizante de las que aparecen en el documental nos va a decir la siguiente anécdota y la siguiente experiencia de Lacan. Dice ella, un día en sesión estaba hablando con Lacan sobre un sueño que tuve y le dije, me levanto cada mañana a las 5
Y agrego, es a las 5 que pasa la Gestapo para llevarse a los judíos de sus casas. En ese momento Lacan saltó de su silla, se me acercó y me dio una caricia extremadamente gentil en la mejilla. Yo lo entendí como un gestapo, es decir, gesto en la piel, una caricia. Es decir, que el significante Gestapo es transformado por el movimiento de Lacan en una caricia. ¿Sí? Gestapo es transformado por gestapo. En francés sería una caricia. El gesto, en un gesto verdaderamente tierno, debo decir, extraordinariamente tierno. Y esa sorpresa no disminuyó el dolor, pero hizo algo más. La prueba es que 40 años después, cada vez que lo cuento, aún puedo sentirlo en mi mejilla. Fue un gesto que apeló a la humanidad. Eso es lo que nos dice la experiencia de la paciente de Lacan. El punto que quiero tomar del ejemplo expuesto es la estructura lógica que tiene toda la escena, la cual es vehiculizada por un significante que apela a la verdad subjetiva del hablante ser, Gestapo, ese significante. Allí se puede entender lo que nos está indicando Lacan. La estructura significante no puede hallarse excluida del marco del acto. Estructura significante que implica la emergencia del sujeto. El síntoma, en este sentido, se muestra como una escena puesta en acto, el fantasma. Un acto no sin la mediación de la transferencia, en donde el sujeto reencontrará su presencia renovada en otro lugar o desde otro lugar. Dice Lacan en el mismo seminario, interpretación y transferencia están implicados en el acto, por el que el analista da a ese hacer soporte y autorización. Cierro comillas. Esta autorización está mediada también por otro acto, que es el acto de la palabra. Es decir, que hablar muchas veces puede tener efectos de acto. Por ejemplo, uno de esos dispositivos no solo en la clínica como analizantes, sino en el dispositivo de control de casos. En este orden de ideas, interpretación, transferencia, significante y acto es la estructura con la que podemos entender el acto en la enseñanza de Lacan en la clínica psicoanalítica. En su reseña del seminario del acto psicoanalítico, este se encuentra en los otros escritos, se llama así, reseña del seminario El acto psicoanalítico, Lacan va a agregar, abro comillas, el acto a secas acontece por un decir, a partir del cual el sujeto cambia. Andar no es un acto solo porque se diga eso anda, o incluso andemos, sino porque hace que yo llego allí se verifique en él. Cierro comillas. Aquí se alcanza un punto determinante en lo que al acto se refiere, puesto que Lacan está indicando que el acto deviene un decir. Y en el caso del analista, el decir implica la instalación de la función en el dispositivo clínico. Por un lado está el decir entonces del paciente, con la emergencia del sujeto del paciente, y por otro está el decir del lado del analista, ¿sí? Como acto analítico. Cito a Lacan. El acto mismo es por su propia dimensión un decir. Cierro comillas. Esto quiere decir que el acto viene allí a testimoniar algo en la dimensión del lenguaje, en el campo del otro, de la transferencia, inscribiéndose como efecto del lenguaje. En el texto referenciado, dice Lacan, abro comillas, eso está en la página 159 de la reseña del acto psicoanalítico. El acto psicoanalítico es la verdad que es conquistada por el sujeto, sea cual fuere y bajo cualquier pretexto que sea embarcado. Es a saber, por ejemplo, para el sujeto más banal, el que viene a los fines de ser aliviado. Este es mi síntoma, ahora tengo la verdad. Quiero decir que es la medida en que eso no es todo lo que había de mí.
en la medida en que hay algo irreductible en esta posición del sujeto que se llama impotencia. Impotencia del síntoma que revelaba lo que queda enmascarado en el efecto de sujeto del que repercute un saber. Sin embargo, algo queda irreductiblemente limitado en ese saber. Hasta allí con Lacan. Me parece muy importante esta indicación, puesto que explica que el acto no es garante de la significación de la verdad. La verdad allí opera como imposible de decirse toda. Es una verdad a medio decir. Es algo que escapa, lo que demuestra que lo real es ese resto con el que es posible inventar una solución singular. Está pasando un avión en este momento. Vivo cerca del aeropuerto. Bueno, es una verdad a medio decir. Eso algo que escapa, lo que demuestra que lo real es ese resto con el que es posible inventar una solución singular. Llevar de la suplencia del síntoma frente a la falta a la suplencia que hace el síntoma, como una solución operada desde lo singular. El acto analítico es pues una apuesta dentro del marco de un acontecimiento, encuentro con lo real del goce que implica lo imposible que no cesa de no escribirse en el registro del inconsciente. Es el encuentro con la castración del sujeto en su emergencia y en su intento del encuentro siempre fallido con el objeto. En el sentido del encuentro fallido, se instala lo real del síntoma, eso que no hace lazo, que rompe cualquier tipo de mensaje al otro. El goce autista, dirá Colette Soler, y también lo ha dicho Mabel Debato en su libro, ¿cierto? Las nuevas formas de síntoma. Es lo que no anda. Aquí el síntoma le revela lo real por fuera de lo simbólico, lo real de la no proporción sexual. ¿Qué implicaciones tiene el acto analítico allí? En eso que no anda y que es imposible de decir. Para responder, me apoyo en la psicoanalista francesa Colette Soler, en su texto ¿Qué es lo que hace lazo? Dice Colette Soler, abro comillas, no hay forma de volverse amo de este real. Ahora bien, hay una diferencia con lo real propio a lo simbólico, es decir, lo real de la estructura. De esto último tampoco se es amo, lo que no cesa de inscribirse, por razones referentes a la estructura del lenguaje. No cesará, produciendo igual el sentimiento de impotencia. No se logra nada con él, pero al contrario, para decir que eso que no cesa es real, es necesario demostrarlo como tal. Es decir, demostrar que se trata de un imposible. Y si se lo demuestra, se logra captar que él es irremediable. Mientras que con la impotencia se puede siempre esperar que ella sea provisional o que no sea para todos. Es decir, que la propuesta de Colette Soler es pasar de lo imposible a lo irremediable. ¿Sí? Y esto es otra cosa que tropezarse con él. Ahora bien, desde que ese real se demuestre en el análisis, hay un paso posible de la impotencia probada a una conclusión de imposibilidad, una conclusión fundada. Y la conclusión de imposibilidad resuelve los afectos de impotencia. Lo irremediable de ese real soluciona las esperanzas y desesperanzas de la impotencia. Hasta allí la cita de Colette Soler. Interesante planteamiento entonces de Soler en cuanto a pensar que el acto del analista frente al síntoma que revela lo real puede ser vehiculizado hacia la asunción de lo imposible como registro real en el sujeto. Es en su reconocimiento en donde radicará un saber hacer con eso que no anda y que no cesará de no escribirse, la proporción sexual. Y que en el caso que nos muestra Mabel en su texto, el toxicómano es lo que trata de hacer una y otra vez, ¿sí? Encontrándose siempre con la impotencia de no poder llenar ese vacío y de no poder suturar esa falta y esa proporción sexual.
El sentido del síntoma cambia significativamente con respecto al sentido venido de lo simbólico. El sinsentido que impone lo real es una verdad que no puede ser dicha. Presenta una imposibilidad de sentirse toda. Es el goce del síntoma que escapa a la simbolización. El acto implica, en este sentido, responder del acto del decir, desde la ética del psicoanálisis, la ética del bien. Como la escena del similar, o peor, abro comillas. Un analista verdadero no propondría sino hacer que este decir, hasta que algo mejor lo pruebe, ocupe el lugar de lo real. Hasta ahí con la. Para concluir, es importante tener en cuenta en la comprensión del acto analítico que para que una intervención tenga el valor de un acto, es necesario que se identifiquen las resonancias que implican el decir, el sujeto de la enunciación como efecto de un acto en la emergencia del inconsciente, y que el analista desde su función pueda avalar dicha operación del significante en el discurso del sujeto. Este acto, como se ha dicho, no puede operar sin la función del sujeto supuesto saber, pues un primer acto en el análisis radica en conseguir el lugar de semblante del objeto del deseo, el lugar del sujeto supuesto en la transferencia. El acto, entonces, dice algo del deseo del analista y apunta a señalar en la emergencia del sujeto un deseo nuevo, el deseo de un análisis. Es el acto que da cabida a un inicio que es transformador, es instantáneo con relación al discurso, es propiamente transgresivo, no puede ser calculado y finalmente es no garantizado. Bueno, hasta allí lo que les quería compartir esta noche. Bueno, César, muchas gracias. Bueno, veo que no va a ser necesaria, esa parte la tenés escrita, así que la podés enviar a Mari, quien te estuviste mensajeando, y yo se lo voy a enviar a la persona para que desgrabe la parte que vamos a conversar ahora, porque eso ya lo tenés escrito, y después sí, por ahí corrección nada más. Bueno, vale, muchas gracias. Bueno, a ver si yo entendí bien, César, cómo ubicás o por ahí entiendo mal. Dos cosas. Una, me gustaría que me lo expliques, que lo resaltes en todo caso, cuando hablas de la sincronía en relación al otro, de significante a significante, porque después Lacan, en relación a la última enseñanza, termina hablando la diacronía como gramática de la pulsión. Yo la pregunta es si vos pensás que en el acto analítico se hace uso de la diacronía, no de la sincronía, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo de un paciente que entra en análisis, coincido con vos, entra y sale incluso también, puede ser, depende, no creo que sea solo que entra, pero sí en un paciente me hiciste acordar que voy a citar nada más que esto y nada más, me pide disculpas por ser tan vago, porque decía vaguedades. Entonces lo único que yo le digo, esto por el equívoco, como trabaja Lacan también, le digo, ¿por qué pide disculpas por ser tan vago? Esa diacronía gramatical representó en él todo su análisis, organizó el análisis, porque lo vago era lo pasivo en él, y lo que no toleraba, en relación obviamente a pegar a un niño, al padre, a lo femenino, eso es un poco, si vos pensás que algo del orden de la gramática y de la diacronía que uno encuentra en esa supuesta sincronía que él venía diciendo de vaguedades, yo encuentro este significante vago que viene más de la gramática de la pulsión de lo pasivo, de la pulsión y no de lo activo, es su cuestión en relación a la analidad, ¿no? Primero te dejo responder esto y después en todo caso te pregunto algo más. Listo, Mabel. Bueno, muchas gracias por la pregunta. De alguna manera, la diacronía creo que es esa piedrita que siempre va a estar tallando en el talón, ¿no? Como que siempre hay un resto que queda todavía, ¿cierto? Hay un resto de goce que todavía implica que el sujeto
digámoslo así, se embarque en una repetición también del síntoma. Pero la diferencia es cuando hay un nuevo sentido para ese síntoma. Es decir, ya no es el síntoma que molesta, sino es el síntoma que cambia de rumbo. Y allí es donde yo ubicaba la función del analista desde la interpretación y como acto analítico. ¿Sí? Claro. O sea, eso sería un acto analítico para vos, esa interpretación. Exactamente. Yo lo llamo diacronía del gramatical, pero vos lo ubicás muy interesante, porque me vengo a enterar que eso es un acto analítico, cuando yo creo que no hago actos analíticos. Mis pacientes dicen que sí. Pero yo creo que no. Es lo importante, pero, ¿no? Pero es interesante destacar esto, cómo está la misma gramática del lenguaje, pero la gramática más de la pulsión, no tanto la gramática de cultural o del significante, como lo dijiste al principio. Muy bien diferenciado ahí, pero quería resaltar esto, que el acto analítico es la intervención cuando la pega ahí en ese punto que puede o abrir un análisis o terminarlo, qué sé yo, empezar a organizar algo del orden de lo fantasmático. En este país lo abrió y organizó lo fantasmático, las dos cosas, ¿no? Exactamente, hay algo allí que hace el punto de Capitonado, que hace el amarre, ¿cierto?, de toda esta historia que se ha repetido y que ha ido diacrónicamente, ¿cierto?, metónicamente a lo largo de la historia, ¿cierto? Hay algo en ese punto que se frena, que se detiene un momento para ser pensado, ¿sí? Para ser pensado. Y es en ese momento, dentro de la gramática también, que se puede ubicar como lo sincrónico, ¿cierto? Ese momento de detención en donde hay un significante que hace ruido, que le hace ruido al sujeto, que lo detiene un poco en sus repeticiones, pero que eso no implica una garantía del cese, ¿cierto? Del cese de las repeticiones, porque como lo decís, Mabel, el circuito de la pulsión vuelve otra vez a insertarse en la vía de la repetición, ¿cierto? Pero claro, digámoslo así, que el sujeto se encuentra dentro de esas repeticiones con algo diferente, es decir, la relación a partir de... O sea que algo del acto analítico tiene que ubicarse, vos ubicarías algo del acto en relación a ese vacío que, digamos, si no tanto, obviamente, no a lo que llena, sino a ese vacío que se trata de tocar de alguna u otra manera. Exactamente, por eso la diferenciación entre un efecto de las otras psicoterapias o de otros enfoques a una intervención completamente analítica que es con relación a la falta, ¿cierto? Y no a llenar de pronto de sentido. Sí. Bueno, no sé si María, Néstor quieren hacer alguna pregunta, o alguna acotación, o quien sea, Huber, perdón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo entré un poquito tarde, César, mucho gusto. La verdad que muy interesante. Me gustó mucho y además un trabajo de lectura enorme que te lo envidio porque no tengo tiempo ahora para leer tanto, pero hay un trabajo de lectura muy importante. Coincido con Mabel y con vos en esto, ¿no? En el sentido de que me parece que el acto es la diacronía, es donde interfiere la sincronía y donde interfiere el sentido. O sea, me parece que el acto es justamente la no relación sexual, ¿no? Para decirlo de algún modo, ¿no? Si lo vamos a complejizar un poco, diría, el acto llama a discordar el sentido. Ahí donde hay discordancia del sentido, entonces hay acto. Me parece que es interesante de lo que decís, se desprende esto, ¿no? Y en relación a vos, Mabel, lo que decías también, porque justamente el acto es esa ruptura de la gramática también, me parece, ¿no? Donde la gramática se rompe, hay acto, hay efectos, hay consecuencias. Así que qué interesante, ¿no? Y otra cosa que me encantó, que yo lo vi, ahí, creo que en el canal Encuentro pasaron el relato de esta analizante de Lacan, de la Gestapo, que es sumamente emocionante, ¿no? Y además me parece que algo que para pensar lo dejo, el acto tiene la dimensión de lo sensible, tiene la dimensión de cuerpo,
Sí, que toca el cuerpo. Que toca el cuerpo, o sea, ahí está esta articulación de lo real al cuerpo. Lo estoy diciendo y me viene un poco de piel de gallina, ¿no? Porque a todos nos pasó en los análisis cuando la intervención del analista toca cuerpo, o sea, ahí está lo real, ahí está el acto, ahí está la caída de la sincronía del sentido, ¿no? Tomando un poco lo que vos decías. Así que en francés significa acariciar, Gestapo. sí, Gestapo. O sea, Gestapo, Ahora, es un deslizamiento homofóbico. A mí me hace pensar en función de que vos también, César, leíste ese libro mío el de metapsicología. Esto que yo te estoy diciendo de la diacronía está en el de adicciones, que yo llevé allá cuando fui, ¿te acordás? El de adicciones, las adicciones de la donde hablo de la pulsión, del sentido gozado. Fíjate que lo vas a encontrar, que ahí dice de dónde lo saco en Lacan, en los escritos está, para que veas el párrafo, te puede ayudar a seguir pensando, que es muy linda la línea que has trabajado, muy profunda. Sí, lo leí también. Sí, en base a lo que pensé en ese libro y lo irrepresentable de la representación, Freud, que justamente sería lo que no se liga a la representación palabra, sería lo representable, lo que no puede significarse de ninguna manera con lo cultural o con lo que Freud llama eso que tiene un circuito cerrado, que es el idioma. Y justo lo no representable, que es esto que no tiene traducción, es lo que toma Lacan. Fíjate que lo toma literal, como si a la manera de una psicosis. Si uno no hace eso un poco en la interpretación, tomar vago por vago, digo porque un paciente mío esquizofrénico, el primero que tuve, el susto que me pegué, me dijo que para él no le gustaba hacer sobremesa. Entonces le pregunto, como me habían enseñado en la facultad, ¿qué era hacer sobremesa? Digo, ¿qué es hacer sobremesa? Como, obviamente desde el lugar de no saber cómo hay que trabajar en la psicosis. Después dejé de trabajar con la psicosis igual, pero eso, en ese momento me acordé de lo que me habían enseñado. Y me dice, ¿qué va a hacer? Sentarse arriba de la mesa. Fíjense, claro, ¿no? Como él mismo se interpreta ahí desde la representación cosa, desde eso que no tiene acuerdo con la cultura. Después también un día me dijo que era un escarabajo, que ese día era un escarabajo. Le pregunté por qué. Y me dijo, ¿no ves que tengo la cara para abajo? O sea, directamente más literal que eso. Yo no sé si es una pregunta, es una hipótesis, obviamente, por ahí estoy diciendo un disparate, ¿no? Pero se me ocurre que hay algo de eso que Lacan lo captó muy bien, porque Lacan trabajó mucho el proyecto en el Seminario de la Ética. O sea que no se le escapó esto de lo irrepresentable de la representación. Y bueno, yo lo nombró ¿Cómo? Lo nombró como Das Ding. Es la cosa. Sí, claro, el Das Ding, exactamente. La roca viva, después Freud y todo. Sí, eso que es intocable. Pero que bueno, que me parece que lo intocable es por la significación, en todo caso, es intocable. No solo por lo traumático, sino por lo que no se puede significar. Bueno, habría que pensarlo, pero es una línea de trabajo interesante. De estas charlas siempre salen, me salió algo muy interesante con cada uno de los que han hablado y algún pensamiento que me sirve a mí para seguir trabajando. Así que muchas gracias. Eso es un trabajo muy prolijo. Muy prolijo. Sí. Excelente. Sí, yo quería darle las gracias a César. ¿Puedo hablar? Sí. Escuchamos. Bueno. Yo creo que esto que dijeron mis compañeros, ¿no? Tanto Néstor como Mabel, y esta línea de pensar la cuestión del acto, diacronía y sincronía, que me parece interesantísimo, porque no es sin cuerpo, dijo Mabel, y es lo que viniste diciendo de alguna manera en tu charla, ¿no? En tu conversación. Pero pensaba justamente en esa misma línea, cómo
reflexionar sobre algo que vamos y volvemos todo el tiempo, pero creo que es así en el orden de la repetición, que nunca es la misma, ¿no? Que siempre nos permite como hacer una vuelta o dejarnos sin palabras, sin posibilidad de significarlo. Pero pensaba en la posición del analista, en el deseo del analista, y me hiciste acordar en Colette Soler, porque ella plantea en Fin y Finalidades del Análisis este punto de la cuestión sintomática, la conformación de un síntoma transferencial del trabajo al trabajo analítico, ¿no? Y el síntoma de anudamiento del final de análisis, que, bueno, aquí se lo ha trabajado mucho, Mabel lo ha trabajado mucho en sus textos también, ¿no? El síntoma como esto que abrocha ese agujero que jamás tendrá palabra posible. Y pensaba esto y me iba a Freud, Más allá del principio del placer, 1920, cuando él habla de la compulsión de repetición y habla de la mezcla y desmezcla pulsional y de esto que Mabel trajo de Freud, representación cosa, representación palabra. Y es interesante porque obviamente la cosa no es significable, no es representable. Creo que no lo podía decir en ese momento Freud desde otro lugar, pero ahí anuncia para mí en forma bastante clara esto de que hay algo en el orden de un vacío que en el análisis tiene que rodearse en relación a alguna cuestión que se pueda significar y que toque el cuerpo, ¿no? O sea, se me agolpaban, digamos, estas ideas, no son más que reflexiones sueltas que he pensado al escucharte y bueno, a mí me lleva a seguir trabajando esta cuestión que inclusive lleva, por supuesto, a un tema central para mí, que Freud lo anuncia en Análisis Terminable e Interminable, y cuando nos habla de la reacción terapéutica negativa y las distintas formas de resistencia, ¿no?, al análisis. O sea, a mí me convoca a preguntarme todo el tiempo, con esto que Mabel decía, yo creo que no hago actos analíticos, mis pacientes dicen que sí, me encantó, porque yo muchísimo... No toco a nadie, ¿viste? Pero bueno, se ve que de alguna manera se toca. No seas modesto. No, pero yo digo, más allá de eso, ¿no? O sea, hay efectos, evidentemente uno... Pero en realidad está bueno como lo dijo. Está genial. Está muy bueno como lo dijo Mabel, porque me parece que cuando ella dice no me doy cuenta, es justamente el no darse cuenta ya es un acto analítico. Bueno, es que fíjate, ¿no? En esa línea que traes, Néstor, si decimos todo el tiempo, refiriéndonos a que el trabajo es de inconsciente a inconsciente en transferencia, bueno... Mabel no se da cuenta, pero después ve los efectos. Claro. Siempre hay algo que me interesaría charlar con ustedes porque tiene que ver con esto y que estoy escribiendo otro libro que es sobre los fundamentos freudianos para la cátedra. Uh-huh. Y me puse a pensar por qué, que tiene que ver con esto, que Freud nunca dejó de llamar, cuando habla de la pulsión, en Pulsión y Destino de Pulsión, recuerden que dice representante representativo de la pulsión. Tal cual. La representación no dice representante representativo, dice representante representativo de la pulsión. Yo creo que Lacan fue muy vivo y pescó eso. Y dijo, la misma representación está la pulsión. Está la compulsión a la repetición. Obviamente, sí. O sea, muy llamativo que nunca lo desprendió. Lo llama afecto por un lado y representante representativo de la pulsión. Así textual. Bueno, no es casualidad. No, y esto que traes, Mabel, que a mí me sigue haciendo pensar cosas. Pensaba
como todavía no estaba, por supuesto, en el concepto de inconsciente en 1895 en Neuropsicosis de Defensa, pero él plantea allí que el único, se puede, digamos, quitar las representaciones insoportables, intolerables, de la conciencia, todavía hablamos en esos términos en ese texto, pero dice algo muy interesante: lo que no deja de insistir e intentar anudarse es el afecto, y el afecto, el único afecto del que él habla ahí es de la angustia, aunque entonces, a mí me parece que sí, que Lacan nos ayudó a leer Freud desde otro lugar, no tengo dudas, más allá de los aportes que Lacan ha hecho, pero es maravilloso leer Lacan e ir desde los principios. Claro, sí. Bueno, ese es un ejercicio que intento hacer, pero esto que traía aquí nuestro colega en la conferencia, la verdad muy interesante, te quiero felicitar, y al menos a mí me deja con un montón de reflexiones, ¿no? Me hiciste pensar mucho, César, muy bien. Eso es lo lindo, ¿no? Que sea productivo. Y bueno, César está invitado a que nos mandes ese trabajo si vos no tenés inconveniente, y se va a agregar esta charla que para la desgrabación, para que entre en un libro que vamos a publicar, si todo nos ayuda, el año que viene en Letra Viva. Se va a llamar Haciendo Lazos, que es una producción de Apsiva, ¿no? Desde ya. Hay todas las charlas este año, menos una persona que quiere publicar su libro sobre esa temática, obviamente lo sacó, pero bueno, el resto todos. Así que Silvana, querida, ¿querés decir algo? Huber, ¿están ahí? O alumnos tuyos, César, que estén escuchando, no sé. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. Silvana, buenas noches. Un gusto, César. Buenas noches. Gracias por tu transmisión. La verdad que, como decían los colegas, la línea de pensar el acto, que no es sin el cuerpo, enseguida lo enlacé a cómo lo presenta Lacan como un concepto fundamental y que lo sitúa como soporte, ¿no? De la transferencia y la interpretación. Y me acordaba que en el seminario 25 lo cita como que es necesario, dice, el acto que no sea débil mental, dice. Y lo enlaza a la magia. Es raro pensarlo así como lo presenta, ¿no? Pero hay algo que toca el cuerpo, que rompe el sentido. Así que me parece hermoso lo que transmitiste. Bien, muchas gracias, Silvana. Sí, estoy de acuerdo en esa línea del seminario 23 también, y de lo que había propuesto desde el seminario A1, ¿cierto? El goce se implica en un cuerpo, y no hay goce sin cuerpo, primero que todo. Y luego, cómo se las arregla el sujeto para hacer algo con eso. Y en el 23 va a hablar de invención, y ya en el 25 la referencia que tú nos das, ¿cierto? De que hacer magia, ¿cierto? Entonces, de la invención pasar a hacer magia. Que podemos tomar también el ejemplo de Mabel, ¿cierto? El decir, yo no sé si hago actos, los pacientes me dicen, pero yo no sé. Es decir, es el mago el que no sabe explicar el truco, pero que reconoce los efectos de su acto de magia, ¿no? Porque hacer magia es un acto también. Cuando vamos a que nos invitan a percibir que un acto de magia, ¿no? Entonces, tiene toda la estructura significante de ese movimiento que va más allá de lo motriz, pero que implica un cuerpo, ¿no? Es paradójico, ¿no? Va más allá de lo motriz, pero que implica un cuerpo. Yo pensaba un poco esto de que es un acto de magia, en realidad la interpretación, y este acto analítico también es una interpretación, y es un acto de magia, pero lo más valorado de ese acto de magia es que es sin garantías.
Este es el valor sustancial del analista. Esto es lo que en realidad empuja el deseo del analista. Lo lleva un poco más allá de la interpretación, porque sabe que es sin garantías. Creo que tu exposición ha sido un refrescar muy importante de muchos acontecimientos en la lectura psicoanalítica, y a mí me han parecido realmente como un resplandor, porque el analista, en su función de analista en sí, lo que persigue o lo que debiera perseguir es no dejar de asombrarse. Eso es lo que en realidad nos identifica como analistas. Poder habitar la incertidumbre del acto de la palabra del paciente y la nuestra misma, sabiendo que en el contexto de la praxis del analista, la teoría quedó en la puerta. Esto en realidad es lo que generalmente cuando trato de que aparezca el analista, cuando traspaso la puerta, sea lo que alguna vez un analista muy conocido argentino dijo, el acto analítico es un acto de amor. Y eso queda implicado más allá de la teoría. La teoría es exitosa, pero con la teoría no hacemos que aparezca la yancia. Tiene que aparecer algo más. Se tiene que percibir que en ese juego del supuesto saber que nos implicamos, hay un sujeto que intenta abrir el acto y otro que intenta formar un síntoma. Desde algún punto, desde algún lado, desde su padecimiento psíquico. Esto implica para mí lo que es la vocación analítica. Muy bien. No es analista el que quiere, claro. Es analista el que puede. Y gracias, Roberto. Muy bien, muchas gracias. No. Muchas gracias, Roberto. No sé si querés decir algo, César. Sí, con lo que dice Roberto, me parece muy, muy importante porque el acto analítico implica un riesgo, ¿cierto? Implica un riesgo, tomar un riesgo, ¿no? Decidirse a hacer una acción, así como Lacan se para de su silla y le pasa la mano por la mejilla a esta paciente, es decir, no cualquiera lo haría, ¿sí? No cualquiera lo haría, entonces creo que es a lo que entiendo Roberto, ¿cierto? Muy importante lo que dice, en tanto no es cualquiera, es el que pueda llevar a cabo, el que decida arriesgarse en un momento dado, y allí tiene que haber un deseo, así como Roberto lo dice del lado del amor. El amor implica un deseo, ¿cierto? Para amar implica desear, no es lo mismo amar sin desear, ¿cierto? Que amar con otro tipo de interés. Lo mismo en la posición del analista, ¿cierto? Implica un deseo, que así lo entendí, sí que entendí, Roberto, lo que estaba diciendo. Del lado del amor es el deseo que se instala allí, del lado de quien se arriesgue a llevar a cabo un acto en un momento sorpresivo, porque creo que estamos de acuerdo en esto, no se puede prever un acto, no se puede calcular, ¿no? La noche anterior no podemos pensar qué acto voy a hacer, ¿no? en el análisis del siguiente día, ¿no? Es algo que allí hay una emergencia que sorprende, y frente a esa sorpresa es que si hay deseo, se lleva a cabo, ¿no? Una decisión arriesgada, ¿no? Arriesgada en la medida en que va en la vida de una transformación de algo nuevo y que el sujeto pueda hacer algo con eso, ¿cierto? También. Te agradezco mucho la exposición, fue muy clara. Sí, muy buena, muy bien. Gracias, Roberto. Tenemos una protagonista, a Luna. Sí, porque está divina. No se desprende. No, es la raza es Bichon Frisé, es como una caniche, pero no. Lo conozco. Pero además no se despega del consultorio. Yo estuve hace muchas horas. Me gusta la escucha. Y ella me escucha, y yo además pienso que ella me entiende, con lo cual estamos chochos, porque imagínate, claro. Yo supongo que ella entiende. Y ella está, la sincronía, no la diacronía. O sea, acá creo que
Exactamente, estamos sincrónicos y ella va escuchando y a veces me hace algún movimiento, con lo cual pienso que también es un acto también del lado de ella, ¿no? Asombrate cuando el día de mañana, asombrate cuando te diga, cuando se produzca un silencio entre los dos y ella aparezca diciendo, cuénteme. No, el tema es que a veces nos miramos y no sabemos qué decir, pero qué lindo el amor, qué lindo eso. El amor es un acontecimiento sin palabras. Yo pensaba esto que decía un poco César y que decías vos, me parecía que justamente el acto es un acontecimiento más allá de las palabras. Exactamente. ¿No? En ese sentido, el acto tiene una articulación con el amor, ¿no? Ahí donde la palabra no alcanza, entonces el acto, entonces el cuerpo, entonces el psicoanálisis, digamos, entonces ¿no? La Gestapo. Entonces la Gestapo. Así que Luna, que es un acto de amor. Exactamente. Sí, habla. Mabel sabe bien de esto y es un acto de amor, porque es una perrita que era de un familiar muy querido mío y bueno, yo tomé la posta de Lunita, así que bueno, es un acto. En realidad poder decretarse amoroso ante un ser vivo por estos tiempos es mucho decir. Así que bueno, les agradezco a todos también, ¿no? Les agradezco a César y a Mabel, ¿no? Que es un poco la que empuja, ¿no? Es realmente Mabel tiene una cuestión de causa muy fuerte, así que creo que ante todo, Mabel, te agradecemos mucho yo también te agradezco mucho. Esa intensidad. Vamos a decirlo en términos de... A mí me gusta mucho este filósofo... Ay, ahora se me olvidó el nombre. Este filósofo... No. Se acuerda el nombre. Es un filósofo antiguo, este filósofo que fue muy interesante. ¿Griego? No, griego, no. Ahora sí. Holandés. Que murió... Spinoza. Spinoza. A mí Spinoza... un día quiero proponer algún trabajo sobre Spinoza, pero yo en Mabel veo la potencia de la intensidad. Eso hablaba mucho Spinoza de la intensidad, ¿no? Un cuerpo puede lo que puede. No. La intensidad como empuje, no la intensidad de pesadez. Ojo. Bueno, ya que estamos acá, anunciemos que el jueves empezamos con Néstor. Sí. Vamos a ver con mucha intensidad. Esperemos que continúe el programa Radio en Casa por Facebook a las 20 horas. Vamos a hablar café con psicoanálisis. Vamos a hacer este tipo de conversación. Hermoso. Perdón, Mabel, es por Facebook y también puede ser desde la aplicación. Sí, yo la bajé también la aplicación. Claro, Igual no sé para qué voy a estar ahí, pero la bajé. Se puede bajar gracias a Roberto, sí. Así que bueno, después nos vamos a ir invitando a todos para que... Exactamente. Para que también generemos que el programa sea un poco esto, quizás, ¿no? Sí, quizás más abierto, pero nos interesa mucho el espíritu de la conversación. Bueno, algo que digo es cada vez o casi siempre que nos reunimos a conversar, ¿no? Y el referente fuerte en esto, yo coincido con Néstor, sos vos, Mabel, en un sentido muy, para mí muy importante. En algún momento yo dije que yo estaba tan cansada de las parroquias que no quise entrar en ninguna más, pero Arcila está muy lejos de ser esto. Es un lugar de encuentro de colegas donde yo puedo estar contando semejante intimidad, porque esto es una intimidad. Así que yo agradezco este espacio y agradezco ser parte de este espacio. Gracias a vos, María.